Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. El cielo se declara, tu gloria proclama. Resucitaste en majestad, inigualable, incomparable.
Paz de Cristo, pueblo del Señor. Mando un saludo a todos los redimidos por la sangre preciosa del Cordero, hermanos, y a todo aquel hombre o mujer, hermanos, que por primera vez están viendo estos videos a través de las redes sociales. Mando saludos desde Santa Bárbara, California, hermanos. Aquí estamos gozándonos en la Nueva Jerusalén y haciéndoles saber que aquí, hermanos, predicamos la palabra del Señor como es, como dijo el Señor Jesucristo: mi paz os doy, paz os dejo, hermanos. Y en esta hora, hermano, quiero compartirle un salmo, ¿verdad? El Salmo 28 dice: Jesús es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fue ayudado, por lo cual se gozó mi corazón y con mi canto le alabaré. Jesús es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice tu heredad, y pastoréales y susténtale para siempre, hermanos. La promesa del Señor Jesucristo dijo: no los dejaré huérfanos, porque le enviaré el Consolador, hermanos. Y nos estamos gozando en esta semana, hermanos, ¿verdad? Hemos estado teniendo en nuestros servicios el miércoles, jueves y hoy día viernes, hermanos. 10. Les introduzco al predicador de esta tarde, hermanos, nuestro hermano Benjamín Pineda. Dios lo use grandemente. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Hermanos, paz de Cristo. Saludamos con la paz de Cristo a todos los hermanos que nos ven y nos estarán viendo por las redes sociales, ya sea por YouTube, por Facebook, por muchas plataformas sociales. Estamos viviendo tiempos diferentes. Para un servidor estar en las plataformas no soy muy... antes no me gustaba, pero nos tenemos que acomodar a las circunstancias. Y damos gracias a Dios porque aunque físicamente no podemos salir de nuestros hogares, la palabra de Dios sigue corriendo. La palabra del Señor no está encerrada y todavía tiene poder. No importa lo que diga el hombre, sabemos y tenemos la confianza que nuestro Dios es mucho más grande y poderoso que cualquier enfermedad. En este día agradezco a Dios y a nuestro hermano pastor por la oportunidad que se nos da de traer esta enseñanza acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y para obviar tiempo, hermanos, quisiera que abrieran sus Biblias. Traigo 2 escrituras el día de hoy. La primera está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, del versículo 26 en adelante. El libro de Evangelio según San Lucas, capítulo 23, del versículo 26 en adelante. A la letra, la palabra del Señor nos dice así: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, y el pueblo estaba mirando. Y a unos gobernadores se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos, lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda escritura, si son tan amables en abrir en Mateo, capítulo 27, Mateo 27, 45. Los 4 evangelistas hablan sobre este suceso y el Evangelio según San Mateo 27, 45 nos dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero otros decían: deja, vemos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Palabra de Dios. Gloria al Señor. Déjeme en esta día empezar diciendo continuando lo que nuestros hermanos han predicado. Y déjeme decirle, poner algo. Ciertamente en estos tiempos la gente, al ver las imágenes, ya sea por una película o al escuchar, siente una falsa culpabilidad. Decir, algunos se pegan por mi culpa, pero realmente con los hechos niegan. Porque realmente lo que el Señor no quiere que vivamos con una culpa, precisamente Él pasó este proceso para que ya no vivamos con culpa, gloria al Señor. Y déjeme decirle esto: es necesario precisar en este momento, desde un principio, que al Señor Jesucristo nadie le quitó la vida. Él puso su vida voluntariamente en propiciación por nuestros pecados. Él mismo lo declaró en Juan 10:17: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él dijo: nadie me la quita. Ciertamente Pilato no lo indultó. Ciertamente Judas traicionó, pero nadie le quitó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Él dice: nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él murió para que usted y yo fuésemos salvos, gloria al Señor. Hemos escuchado y es bien sabido que Jesús en sus últimas horas de vida, humanamente 100% Dios, 100% hombre. Lo que nosotros creemos de esa manera. Yo sé que mucha gente difiere de eso, pero creemos en un solo Dios y su nombre es Jesucristo. Sí, amén. Y como hombre, a esa altura de su vida, su mayor tensión empezó en el huerto de Getsemaní, donde ahí orando decía, y orando como hombre decía: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice que ahí era tanta la tensión
que su cuerpo estaba experimentando, que empezó a sudar como gotas de sangre, dice el comentarista, el escritor bíblico. Y los doctores, ahora que ya saben, tiene una cierta enfermedad y es basado a causa de la tensión que él estaba viviendo en esos momentos. Era tanta la tensión lo que él sabía que iba a pasar, pero que era necesario pasar por amor a la humanidad. Vemos que después de orar en Getsemaní, que fue entregado, empezó su momento de un martirio, ¿cómo llamarlo? Es algo que aunque los hombres le ponen, lo quieren ilustrar en películas, realmente hoy la gente, y aquí traigo nombres de doctores que han estudiado esos casos, y nuestro Señor Jesucristo pasó por un proceso sumamente doloroso. Los romanos, los judíos tenían un procedimiento de azotar 39 azotes, y ahí paraban tal vez. Pero los romanos, aunque se cree que los persas y otros pueblos empezaron con la costumbre de matar y de crucificar a sus enemigos, realmente los romanos se hicieron expertos en este tiempo. Ya a esas alturas los romanos eran expertos y era más que la causa, era para dar un ejemplo a la gente que lo miraba. Era una clase de castigo demasiado severo. Mire, déjeme decirle algo muy importante. Muchos, creen algunos comentaristas, que algunas personas inclusive a los soldados lo tomaban como diversión. Eran soldados que estaban acostumbrados a matar. Y cuando castigaban a las personas, muchos de ellos no se levantaban de ahí por la condición del castigo. Al Señor Jesucristo sabemos que fue de una manera muy cruel lo que hicieron con Él. Y es triste, hermanos, y cada año cuando nos toca estudiar esto, realmente es doloroso. Porque cuando uno ve a ciertas personas, somos humanos, y cuando estudiamos esto, no es a veces muy fácil predicar de esto, del dolor de una persona. Ver cómo, y al estudiar y con detalle, gente que ha estudiado y con detalle empieza a narrar cómo sufrió nuestro Señor Jesucristo. Realmente es difícil estudiar ese tipo de cosas, pero paradójicamente agradecemos que si no fuera por ese sacrificio, no tuviéramos salvación usted y yo. A esas alturas nuestro Señor Jesucristo ya había sido lastimado. Y yo hago una pregunta. A esas alturas, vuelvo a repetir, y no quiero obviar mucho en todo el sufrimiento que pasó nuestro Señor Jesucristo. Pero ya a esas alturas, ya su cuerpo físicamente ya estaba muy mal. Ya había sido golpeado, azotado con cuerdas de cuero, con pedacitos de plomo, de hueso, que cada que tocaban su piel y lo jalaban, rasgaba su piel. Ya físicamente ya estaba muy maltratado. Pero el hombre, es tanta la maldad del ser humano que no se conformó. ¿Qué clase de hombre cuando ve a alguien en el suelo todavía se burla de él? Y vemos aquí que lo que leímos de parte de los líderes religiosos decían: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. De los soldados decían: a otro salvó, no se puede salvar a sí mismo. Palabras amargas, palabras cargadas de odio por la humanidad. Estaba siendo tratado como un criminal cuando nunca había cometido pecados. Decían tal vez: hemos quebrantado el cuerpo, ahora rompamos el espíritu, decían tal vez. Y empezaban, y aún de los malhechores, que eran hombres malos, decían: no te puedes salvar a tú mismo, sálvate a ti y sálvanos a nosotros mismos. Pero ¿sabe qué? Lo más sorprendente que yo encuentro en esto es que a pesar de los golpes que él había recibido, los escupitajos, y aún con respeto lo digo, las flemas, porque cuando estudiamos eso, él recibió todo eso. Y humanamente, cuando uno recibe, hermanos, somos humanos. Hoy en día
Hoy en día, por la situación que está pasando el mundo entero, por un rollo de papel la gente se pelea. Por comida la gente se está peleando porque hay escasez en muchos lugares del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la tensión y cuando llega la situación difícil, el ser humano saca de lo que hay en su corazón. Y déjeme decirlo que como humanos en momentos difíciles es muy difícil a veces soportar la situación. Pero doy gracias a Dios por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Que Él había a esas alturas soportado latigazos, golpes, insultos. Y a esas alturas iba caminando y las mujeres de Jerusalén llorando. Puede usted imaginar la escena. Pero Él decía, no lloren por mí. Me ven mal, me ven desfigurado, pero no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque si ustedes supieran, en otra ocasión dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como una gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste. El amor de Dios es tan grande por la humanidad. En esta ocasión le dice, no lloren por mí, ciertamente estoy desfigurado, estoy golpeado, estoy sangrando. Para que se cumpliera la escritura, dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes. Porque va a venir una hora donde desearán que los collados la tapen, montes caigan sobre nosotros, porque va a llegar una hora de desesperación. Nosotros que sabemos el sacrificio, damos gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Porque sabemos que es difícil, pero un día estaremos con Él en gloria si nos guardamos en gloria del Señor. Donde no habrá tribulación, no habrá llanto, no habrá hambre, no habrá tristeza. Solamente con el Rey de Reyes estaremos si nos guardamos. Él les dice, no lloren por mí, lloren por ustedes. Pero lo que me sorprende es que ya cuando estaba ahí crucificado, dice unas palabras. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo creo, hermanos, incluyendo y empezando con el que habla, es tiempo de reconvenir nuestra vida, no solamente como cristianos, sino a unas personas que nos ven. En momentos que antes no creíamos, en momentos que estamos viviendo, hoy es tiempo de reconsiderar y vivir el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo. Padre, perdónalos, porque realmente no saben lo que están haciendo. Son palabras, hermanos, que reflejan el amor de Dios por la humanidad. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dice 1 de Pedro 2:23, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eran como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Damos gracias a Dios por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. La gente lo injuriaba, sacaba lo que había en su corazón, se burlaban de Él, pero Él, como cordero, fue llevado al matadero. Ciertamente, vuelvo a repetir, es difícil predicar el sufrimiento de otra persona. Pero damos gracias a Dios por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Sigue diciendo aquí la palabra. En otra escritura que leí en Mateo. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra. Puede imaginarse, mire, ha habido eclipses en algunas partes del mundo, pero ciertamente cuando hay un eclipse, solamente es en esa parte donde el sol va caminando, los que saben de eso. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena. ¿Puede usted imaginarse el panorama de oscuridad? Porque realmente estaba ahí el Creador de los cielos. Dice Colosenses, porque por Él subsisten y existen todas las cosas. Dice que hubo tinieblas en toda la tierra. Y cerca de la novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí,
Eli, lama sabactani. Tal vez es un clamor que nos hacemos muy familiar hoy en día, hermanos. Y vuelvo a repetir, nuestro Señor Jesucristo es nuestro máximo ejemplo. Si usted platica con muchas gentes, siempre ha habido, porque hay gente que platica con un servidor, pero más ahorita en estos tiempos, y es el clamor de mucha gente que dice, yo me siento solo. No hay quien me comprenda, no hay quien me escuche, no hay quien pueda entender mi dolor. Déjeme decirle que tal vez un ser humano no puede entender ese dolor, pero hay uno que sí lo entiende, y su nombre es Jesucristo. Un psicólogo, usted va a ir con un psicólogo y se sienta y solamente le va a quitar lo que cobre, le va a dar pastillas y le va a decir que siga su vida, y realmente no va a ser un efecto, porque no le importa a esa persona, porque está pagando por un servicio. Cristo no cobró por ningún servicio en la cruz del Calvario. Él voluntariamente dio su vida. Y vemos que Él se sintió, y no porque realmente estaba abandonado, sino porque cargó en Él todas las enfermedades, todos los pecados que yo tenía. Los cargó en su cuerpo. Y vemos un clamor de soledad en la cruz del Calvario. Pues mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me siento solo? Y muchas veces, mucha gente dice, hay gente que vive enojada y no sabe ni por qué. Hay gente que se siente desesperada. Y cuando usted les pregunta, yo mismo muchas veces cuando me he sentido, porque hoy en día los psicólogos y toda mucha gente está hablando por lo que está pasando. Y hay hasta problemas matrimoniales, hay problemas en las familias por el encierro, hay mucho de todo esto que estamos hablando. Y la ansiedad, ataques de ansiedad dando a la gente por el encierro. Y es algo verdad, hermano. Porque mire, y debo de decirlo, yo algunas veces cuando me tocaba presidir, ahorita aquí ese templo está vacío. Y algunas veces que me tocaba presidir, yo algunas veces dije, yo vengo a esta iglesia a buscar de Dios. Y tal vez no de los hermanos, pero déjame rectificar, extraño a la hermandad de Dios. Extraño porque mira, hoy en día el culto está vacío y no hace mucho teníamos cultos donde la presencia de Dios, mire, aquí la presencia de Dios se está sintiendo, ¿cierto? Porque Dios es fiel. Donde están 2 o 3, Dios prometió estar y Dios está aquí. Pero también es muy glorioso cuando teníamos nuestros servicios llenos de hermanos, danzando y alabando, y unos de rodillas, otros cantando, alabando. Era algo muy hermoso. Y primeramente Dios, pronto volveremos a hacerlo, aún con más fuerza, porque Dios nos dará la victoria. Pero ciertamente extrañamos eso, hermanos. Yo lo extraño. Extraño a la hermandad, extraño decir gloria a Dios, porque déjeme decirle, cuando uno predica, cuando un pentecostal, gloria al Señor, es difícil decirle, no aplaudan, gloria a Dios. A un pentecostal, a un hijo de Dios, es difícil decirle, no brinquen, porque lo que traemos es algo muy grande, gloria a Dios. Es difícil, aún para enseñar, porque somos, aquí yo dije, voy a hablar ahora calmado, pero no se puede hablar calmado porque es palabra de Dios. Y déjeme decirle que mucha gente se siente sola, pero no está sola porque hay uno que nos comprende en todo momento. Y déjeme decirle algo. Gloria a Dios. Empezamos diciendo, el Señor Jesús permitió todo lo que permitió para que se cumpliese las Escrituras. En Él se cumplieron muchísimas profecías, Salmo 92, Isaías 53, y tiempo nos faltaría para ir leyendo todo ello. Ustedes lo saben, aquí yo lo traigo. Nos dieron poco tiempo. Pero le quiero decir esto, hermanos. Él murió para que usted y yo fuésemos salvos. Y Él sabe de antemano lo que le iba a pasar. Y aún así, siguió adelante. ¿Sabe qué? Por más difícil que se ponga la situación, tenemos el ejemplo de seguir adelante hasta el final. ¿Qué hubiese pasado si el Señor Jesús hubiera dicho, aquí me quedo mejor? Es muy difícil lo que me espera, mejor me quedo aquí. Pero Él sabía lo que había venido. Llegar hasta el final para vivir un propósito. Así el Hijo de Dios debe de vivir un propósito.
por el cual estamos en esta tierra. Aleluya. Ciertamente estamos en momentos difíciles, pero déjeme decirle algo. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha venido enseñando y predicado. Yo lo creo que después de este tiempo habrá un avivamiento en el pueblo apostólico. Porque las mayores, si usted ha estudiado historia, los mayores avivamientos es después de una crisis. Cierto, amén. Es cuando hay una situación difícil, es cuando la iglesia despierta, gloria al Señor. Y yo estoy creyendo que vendrá eso. Sí, amén. Dice aquí que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo y la tierra tembló. Mucha gente ha escuchado esas historias, pero no ha entendido por qué murió el Señor. Y murió porque antes de que Él viniera, Él es nuestra expiación. Levítico 16 nos dice eso. Anteriormente un hombre, sacerdote, llevaba un cordero, un cabrío, y lo presentaba delante de Dios y ponía sus manos sobre él. Y le pasaba las culpas del pueblo sobre este animalito. Lo tomaban y lo dejaban ir afuera de la ciudad para matar para que fuera muerto por las fieras, porque era la expiación por el pueblo. Así fue el Señor Jesucristo, fue llevado fuera de la ciudad, expiación por nuestros pecados. Como cordero no abrió su boca. ¿Sabe por qué? Porque era necesario que alguien sin mancha, sin pecado, muriera por la humanidad. Gracias a Dios. Y solamente lo podemos encontrar en el Señor Jesucristo. Aleluya. Él fue quien murió por nosotros. Y cuando Él murió, no teníamos acceso. Pero ¿por qué enseñan lo que enseñan? Es que antes el hombre cayó de la gracia de Dios. Y por más que el hombre ha intentado a través de los tiempos ganar la salvación por obras, no importa qué tanto demos o qué tanto hagamos, esto es por gracia, no por obras. Por más que el hombre intenta alcanzarlo y salvarse su autosuficiencia, porque lo que venimos escuchando es que los religiosos se creían justos a sí mismos. Creían que podían salvar, pero no hay nada que pueda, solamente el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario. Vemos aquí que cuando nuestro Señor Jesucristo hizo el sacrificio, el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Antes no teníamos acceso al lugar santísimo, pero ahora por su gracia, por su amor y su sacrificio, ese velo se rasgó. Y tal vez algunos hombres lo cosieron otra vez queriendo poner, pero déjeme decirle que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Y a partir de ese momento, usted y yo, que éramos gentiles, que no pertenecíamos, ahora somos pueblo por la gracia de Dios. Tenemos acceso para cuando quiera venir la ansiedad, sabemos a dónde ir. Cuando quiera venir la tristeza, tenemos acceso al lugar santísimo. Antes no podíamos, ahora podemos entrar con confianza, sabiendo que nuestro Padre Celestial nos entiende y nos comprende y nos va a ayudar en momentos de dificultad. Pero déjeme decirle esto por último, y algo que llamó mi atención en lo que leímos. Dice en la parte que leímos en Mateo 'Gloria a Dios'. Mateo 27. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, Gloria a Dios. entregó el Espíritu. Fíjense lo que dice. Jesús, habiendo clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Por qué digo esto? Porque ahí empecé. A Él nadie me quitó la vida. Otras personas, vuelvo a repetir, morían. Algunos comentaristas, al buscar información, les daban ciertos premios a estos soldados
porque se turnaban entre ellos para dar golpeando al reo, al que estaban torturando. Y si ese reo moría, se ganaban un premio. Era tanta la crueldad de esos hombres, dicen algunos comentaristas. Los doctores que han venido estudiando sobre el caso de Cristo y dan nombres médicos difíciles de entender para muchos de nosotros, pero ciertamente cuando a un hombre le falta el oxígeno, la sangre, había perdido mucha sangre el Señor Jesucristo, y esos hombres al hacer estudios, algunos dicen, por lo que la pérdida de sangre, tal vez ya se hubiera muerto en el castigo, se hubiera muerto antes. Cuando lo estaban crucificando y oraron y clavaron sus manos en la parte de aquí, y está comprobado porque la mano no soporta el peso, sino aquí, y los pies tocaron nervios muy sensibles y eran dolores muy insoportables. Tal vez era el dolor tan insoportable que muchos se desmayan, y aún por la situación que es el dolor, muchos tal vez de un paro cardíaco han muerto. Y quiero decir con esto que había muchas circunstancias que a lo mejor el Señor Jesús hubiera muerto antes o después. Algunos cuando no morían y no podían estar los cuerpos ahí, llegaban y le quebraban los... ¿Puede usted imaginarse la crueldad de esos hombres? Le quebraban las piernas para que ya no pudieran respirar y se ahogaban ellos mismos porque les costaba respirar. Lo que quiero decir es que había muchas circunstancias que tal vez el Señor Jesús hubiese muerto antes o después, pero Él murió cuando Él quiso. Gloria a Dios. Él murió cuando Él cumplió la profecía. Él murió cuando Él decidió entregar. Dice que cuando Él entregó el Espíritu, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. La obra estaba hecha y por esa sangre tenemos redención de pecados. A Él nadie le quitó la vida, pero ciertamente busca personas agradecidas, personas que no vivamos con culpabilidad, sino agradecidos con Él por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué no oramos en estos momentos para que el Señor que esta palabra y lo que se ha voceado toque algún corazón? Porque muchas veces por situación difícil los corazones se endurecen, pero la palabra que llegue a donde quiera el Señor. Señor Jesús, te damos las gracias por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Como se ha hablado, mucha gente tal vez, Señor, no toma en serio, se va de vacaciones o habla de temas que no son, Señor, tan importantes. Pero, Señor, damos gracias a Dios porque hay un pueblo que aún en tiempos difíciles te reconoce y te agradece por lo que tú hiciste en nosotros en la cruz del Calvario. Éramos nosotros, Señor, los que teníamos que morir en esa cruz. Éramos nosotros los que habíamos pecado, Señor, pero a ti te plació por gracia rescatarnos. Gracias, Señor, nunca podremos pagarte lo que tú hiciste y estás haciendo y te seguirás haciendo, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús, por tu pueblo, Señor, por aquellos que escuchan esta palabra, que tu palabra, Señor, toque los corazones. Bendícenos, guárdanos, Señor, y te damos a ti toda la gloria, toda la honra que tú te mereces, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias y deseamos que Dios les bendiga y estén pendientes de los próximos mensajes. Dios les bendiga y estaremos de regreso pronto. Amén. This is how I fight my battle. This is how I fight.